En la Ciudad de México, la tradición oral sobrevive por los mitos y leyendas. Las narraciones populares mezclan lo mítico con lo histórico, nos relatan imaginarios, experiencias y hechos que sucedieron en un momento histórico específico. A su vez, se combinan con hechos mágicos, asombrosos o sobrenaturales. Las leyendas poseen al menos un elemento real. Posiblemente sean los personajes o un objeto, épocas o lugares conocidos en donde ocurrieron los hechos. Los autores son de origen desconocido, aunque a veces son nuestros abuelos o padres quienes protagonizan la historia. Confiamos en el narrador. Suponemos por un momento que todo lo que nos cuenta podría suceder en la realidad. Las leyendas tienen un fuerte anclaje espacial. El lugar donde ocurrieron los hechos, la mención de lugares reales y reconocibles tienen la función de darle un mayor grado de veracidad. La casa de mis abuelos, el rancho de un amigo, la plaza del pueblo, el río que está aquí cerca, lugares de los que podemos confirmar su existencia. El tiempo. La historia se ubica en una temporalidad definida, ya sea una fecha, un momento del día, la noche o una época concreta. La ubicación temporal también le otorga veracidad al relato. Cuando era más chico, cuando mi abuelo trabajaba en la milpa, cuando todavía no había luz en el pueblo. La leyenda nos transporta en el tiempo. Realicemos un viaje por el espacio y el tiempo en algunos rincones de la Ciudad de México. Hola, el día de hoy nos encontramos en la alcaldía de Coyoacán, ubicada en la Ciudad de México, para adentrarnos en nuestra primer leyenda, la cual se llama El Callejón del Aguacate. En esta leyenda, nuestros protagonistas son un niño, un exmilitar y las emblemáticas calles de el pueblo de Santa Catarina. Cuenta la leyenda que en el año de 1930, en el antiguo pueblo, actual colonia de Santa Catarina, vivía un exmilitar el cual todos los días salía con su uniforme a dar sus paseos cotidianos. En esos paseos, un niño siempre se le acercaba alegremente para preguntarle sobre todas sus insignias que portaba. El militar hostilmente siempre lo rechazaba, hasta que un día lo hartó tanto que el militar decidió acabar con la vida del niño. Muchas personas cuentan que el militar fue inducido por el mismo diablo para cometer este crimen. Posteriormente, el militar, arrepentido de sus actos, decidió poner una Virgen del Carmen ubicada en la esquina del mismo callejón donde mató al niño. En esta misma esquina se encontraba un árbol de aguacate donde el militar decidió terminar con su vida colgándose de este mismo. Actualmente, las personas recurren a este lugar para presenciar todo lo paranormal, ya que han sido muchos los casos de personas que han asegurado ver sombras o incluso sienten una vibra bastante extraña o un escalofrío al pasar por estos callejones. Incluso existen grupos de personas que hacen rituales en esta zona o que vienen a dejarle ofrendas a la Virgen del Carmen. Nos encontramos en el centro histórico. Entre la avenida 5 de Mayo y el callejón Condesa se encuentra la Casa de los Azulejos, una edificación histórica y muy representativa de nuestra ciudad. Esta casa fue propiedad del conde de Villa de Orizaba y de su familia, y la edificación data del siglo XVI. Actualmente resguarda un restaurante, pero sus paredes y rincones nos siguen contando historias. Estos muros y azulejos resguardan cientos de historias fantásticas. Entre la creencia popular, mencionan que en este sitio se encuentra energía inexplicable y sobrenatural. Todo esto debido a una tragedia que sucedió en estos escalones. Corría el año de 1828, cuando en medio del caos provocado por un motín en la Ciudad de México, el ex oficial Manuel Palacios irrumpió a este lugar. Mientras el conde que habitaba esta casa bajaba las escaleras, el oficial lo apuñaló por la espalda, dejando su cuerpo muriendo sobre las escaleras. La leyenda nos dice que en este lugar se encuentra atrapada el alma del conde. Fueron en estas escaleras en donde se ocurrió el asesinato, y muchas personas que trabajan en el lugar nos han dicho que llegan a ver sombras e incluso llegan a escuchar ruidos sobrenaturales.
Nos encontramos a espaldas del Templo de la Inmaculada Concepción, lo que solía ser antes el convento de monjas, en donde se desarrollará la leyenda que a continuación les voy a narrar. Nuestra historia, que próximamente se volvería leyenda, comienza con una joven que se encontraba en una relación. La joven era de una adinerada familia y el joven solamente estaba interesado en la fortuna de esta familia. La joven, obstinada y cegada por su amor, no se daba cuenta que su amado solamente se interesaba por la fortuna de su familia. Los hermanos de la joven, por otro lado, sí se daban cuenta de ese interés y le ofrecieron al joven una gran cantidad de dinero para que se alejara de su hermana. El joven, sin embargo, no la amaba tanto, pues tomó la fortuna y decidió huir para siempre de la vida de la joven. Los hermanos de nuestra protagonista decidieron internarla en un convento, el convento en donde se desarrolla nuestra leyenda. Al ser recluida en el convento, sus hermanos pensaron que esto aminoraría la tristeza que ella por dentro sentía. Sin embargo, eso no fue así. Después de varios días y meses en el convento, nuestra protagonista comenzó a luchar por su vida y decidió terminar con ella. Como ya había mencionado, el dolor y la tristeza dentro de la joven habían sido tanto que una noche decidió terminar con su vida cerca de la fuente que se encuentra en el convento. Al día siguiente, el resto de monjas del convento encontraron el cuerpo de nuestra protagonista sin vida y decidieron enterrarlo en el mismo convento. Desde ese entonces comenzaron las apariciones que tendría la llamada monja del exconvento de la Inmaculada Concepción. Al día de hoy se dice que todavía se puede ver el cuerpo de nuestra joven reflejado en el agua de la fuente e incluso por los pasillos de las calles que rodean el convento, que ahora es una iglesia. Las leyendas son narraciones populares que no son solo entretenimiento, son espejos que reflejan nuestros temores, deseos y esperanzas. Responde a creencias, tradiciones, rasgos y virtudes. Estas historias trascienden entre las fronteras de lo real y lo imaginado, entre el tiempo pasado y presente y con el espacio material e inmaterial. Las leyendas son una parte fundamental de nuestra historia cultural, de cómo entendemos el mundo y nos llevan a explorar lo desconocido. Al ser del pasado, emerge de la historia. El tiempo se desdobla y deja de ser lineal por un momento. Los lugares cobran identidad, despiertan al ser mencionados y cuentan a través de ellos las historias en el tiempo. Las leyendas nutren a la identidad cultural de las personas, produciendo singularidades distinguibles entre regiones, pueblos y comunidades. Al mismo tiempo, las leyendas unen relatos, historias en común y une personas. La identidad se manifiesta a través de la tradición oral. Las leyendas desdoblan el espacio-tiempo y nos dejan ver a través de ellas un mundo subalterno, un mundo sobrenatural.